Hola, 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 queridos hermanos y amigos pues que se conectan hasta estas horas de la noche. Hoy pues, como había prometido, desde las 8:30 en adelante iba pues a estar dando un tema, pues lo que es, el cual es la salvación no es condicional. Muchas veces, hermanos, nos hemos preguntado, nos hemos encontrado en una gran encrucijada. ¿Qué religión escoger? Si hay miles y miles y miles de religiones, ¿cuál de todas las religiones es la correcta? Uno se pregunta. ¿Cuál de todas es la que a mí me puede llenar con las cosas que enseña? ¿Qué religión es la correcta? ¿Qué religión es la que dejó Cristo? Muchas cosas nos preguntamos, hermanos. Incluso nos hemos vuelto a preguntar en algunas ocasiones. Nos hemos preguntado qué significa salvación. ¿Realmente existe para nosotros la salvación? ¿Solamente es algo que el ser humano ha ido hilvanando para poder salir adelante con esa esperanza? ¿Solamente es un rayo que el mismo ser humano se ha inventado para poder incluso sobrellevar las cargas o las cosas que en este mundo suceden, ya sea de muerte, ya sea de tristeza? ¿Qué cosa es la salvación? ¿Hay condiciones para salvarse? O sea, hay muchas cosas que nosotros nos preguntamos. ¿Qué condiciones son las que debemos de cumplir nosotros para poder ser salvos? ¿Existen esas condiciones? ¿Existen requisitos que nosotros tenemos que llenar para poder llegar a la meta, lo cual es esa salvación? Hay muchas preguntas, hermanos. Hay muchas preguntas los cuales el ser humano pues no está exento a hacérselas. Muchos de nosotros nos hemos preguntado en muchas ocasiones a qué iglesia ir si todas incluso terminan mintiendo, o tal vez la persona que ustedes pensaron que les iba a dar buen ejemplo terminó haciendo lo incorrecto. ¿Por qué estás en una iglesia? ¿Por qué estás siguiendo un templo? ¿O por qué estás en un lugar donde prácticamente te dicen que hay salvación? ¿Qué es lo que te salva? ¿Será tu decisión? ¿Será lo que aquel hombre que está al frente, que te está diciendo o que te está entrando por tus oídos, es eso lo que te salva? Esta noche, hermanos, vamos a tocar un punto importante con respecto a qué es lo que pide el Mesías. ¿Realmente pide algo el Mesías para que usted pueda llegar a sus pies y conocerle? Hay muchas cosas, hermanos, pero esta noche las vamos a tocar. Si usted está conectado a esta hora, pues yo le invito a que prepare su Biblia. No crea todo lo que yo le diga, usted confírmelo, estúdielo, reflexiónelo en las Escrituras, así como los bereanos lo hacían en el libro de Hechos. Ellos siempre iban a sus casas a confirmar por las Escrituras para ver si todas las cosas que habían escuchado en la sinagoga eran verdad. Así que, hermanos, yo los invito a que preparen su Biblia, y en estos momentos pues vamos a entrar en un momento de oración para ponerlos en las manos del Señor y así entrar de lleno en este tema, ¿verdad? El cual esta noche he preparado para todos ustedes, y espero pues que sea de bendición, de edificación para todos. Oremos entonces. Oh bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por tu infinita misericordia. Todos los días, oh Padre, tú renuevas esa misericordia para cada uno de nosotros. Te damos gracias por ello. Te damos gracias por esa gracia que derramaste, Padre, por tu gran amor, por ese gran amor, Padre, que demostraste a través de tu Hijo. Tu Hijo reveló lo que eres tú, Padre. Tú eres un Dios de amor,
un Dios el cual quiere pues que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Y si tú eres el que deseas que todos procedan al arrepentimiento, tú harás válidas esas palabras, Padre, ya sea en estos momentos o eventualmente, Padre. Te damos gracias por todas las cosas que nos prestas, Padre, en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a entrar en lo que es la meditación de esta noche. Voy a repetir el tema pues para los que acaban de entrar, o si tú lo ves en diferido, pues como te dije al principio, medita en lo que son las citas que voy a tocar en esta noche. Medítalas bien para que no creas, o sea, yo no te pido que creas o que estés de acuerdo con todo lo que voy a exponer en esta noche. Simplemente lo único que te pido es que ores, medites en lo que yo voy a transmitirte esta noche. El tema es: la salvación no es condicional. Primeramente me voy a enfocar en lo que es el libro de Hechos. Ahí hay prácticamente un texto en el cual nosotros a veces nos pasamos por alto y no nos detenemos a leer un poco en las Escrituras. El libro de Hechos, como ustedes saben, pues lo escribió Lucas. Aquí todos estamos para aprender. Lo escribió el doctor Lucas. Él era pues un estudioso también, era preparado y fue uno de los apóstoles de Cristo, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 16. Cualquier Biblia te puede servir, siempre repito esto. Cualquier Biblia que tú tengas, léela. Siempre es lo mismo, o sea, cambian algunas cosas, lo demás son sinónimos, pero la verdad está ahí. Así que prepara tu Biblia. Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 31. Vamos a leer un poquito bastante esta noche, así que preparémonos. Hechos 16 del 25 al 31. Vamos a comenzar leyendo. Dice que: pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos habían huido, sacó su espada para matarse. Pero Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó de allí y les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hay algunas cosas que debemos de reflexionar. Si ustedes se dan cuenta, aquí Pablo y Silas y algunas otras personas estaban encarceladas. Porque ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué estaban encarcelados? Sencillo. Había una multitud que decía, en el contexto ustedes pueden leer, si quieren pueden leer todo el capítulo 16 y se van a dar cuenta por qué es que Pablo y Silas estaban presos. En esta ocasión, ellos estaban presos porque muchas personas decían que ellos, siendo judíos, estaban alborotando al pueblo con prácticas que ellos no estaban acostumbrados. En este caso eran personas romanas que prácticamente ellos estaban enseñando una doctrina que no era la que ellos conocían. Entonces, por esta situación es que los meten y antes de meterlos a la cárcel, los azotan, hermanos. Si ustedes leen el contexto se van a dar cuenta que los azotan primero y luego lo dejan a cargo de este carcelero, a Pablo y a Silas, o sea, a los demás también que estaban ahí. Pero mientras ellos estaban atados dentro de esa cárcel, ellos cantaban a Dios. Incluso en las circunstancias que ellos se encontraban, ellos le oraban y le cantaban a Dios. Eso es una cosa que a nosotros nos falta cuando nos encontramos en problemas. Pero el punto es este, hermanos.
El tema se trata de la salvación. Yo al principio hice un montón de preguntas. ¿Qué requisitos son los que se deben de cumplir para ser salvos? Si es que existen. Porque aquí me presenta algo el libro de Hechos. Y lo que me presenta es una pregunta que hace este carcelero. Pero antes de hacer esa pregunta, el carcelero trató de matarse, hermanos. Trató de matarse. ¿Pero por qué creen que se trató de matar? Era sencillo, simplemente él conocía la ley romana. Si estos presos huían durante ese terremoto y encontraban las celdas abiertas, ¿a quién creen que le iban a echar la culpa? Se le iban a echar al carcelero, porque él estaba a cargo de cuidar a todos esos presos. Entonces, como él estaba a cargo de cuidar a todos esos presos, si ellos escapaban, a él lo iban a terminar matando. Y por eso es que él, antes de que se decidiera mejor, los romanos decidieran matarle a él cuando se dieran cuenta, él mejor decide quitarse la vida. Pero en ese momento Pablo lo detiene. Y adivinen qué es lo que pasa. Cuando lo detiene, Pablo le dice a gran voz: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Primeramente Pablo lo calma y le dice: ten paz, ten paciencia, aquí estamos todavía, no hemos huido, no es nuestro propósito huir. Dios de muchas maneras puede tocar el corazón de las personas. No es la decisión de la persona la que salva, sino es la misericordia de Dios la que salva. Ese amor que Él tiene es el que salva. Si ustedes se dan cuenta acá, hay algo muy importante. Después que el carcelero escucha la voz de Pablo, él lo saca de la cárcel. Claro, ya estaba abierta la puerta de la cárcel, él viene, lo saca de allí, y él le hace una pregunta, el carcelero a Pablo y a Silas y a los que estaban ahí: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Vienen ellos y le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo imagínense qué promesa. Hay una cosa interesante aquí. Pablo no le dice a este carcelero: vos no podés ser salvo porque sos romano. Vos no podés ser salvo porque sos un asesino. Vos no podés ser salvo porque sos una persona que ha derramado demasiada sangre. Tenés manchadas las manos. No podés ser salvo. Antes de que vos seas salvo, tenés que despojarte de todo eso. Antes de que creas en Jesús, tenés que despojarte de todo eso. En ningún momento Pablo ni las otras personas le dicen: quítate esa ropa que andás, botá la espada que cargas. En ningún momento le dicen eso. Simplemente lo que hace es decirle: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Solo imagínense qué promesa más grande la que le hace Pablo a este carcelero. Hay algo acá que hay que recalcar. Lo que salva es, el estándar es creer en Jesús. Si usted cree, usted puede servir como medio para que su familia también sea salva. ¿En qué modo?, me va a preguntar usted. Sencillo. En el modo de actuar de usted, en su carácter. El amor de Cristo transforma. No es usted el que en su interior decide cambiar. Es Cristo el que obra desde el principio, incluso antes de la fundación del mundo. Él ya le ha elegido a usted como hijo suyo. Y si a usted ya le ha elegido como hijo suyo, adivine qué, ¿de qué se tiene que preocupar? Hay muchas personas que dicen: oh, estoy mal con Dios, no estoy a cuentas. Ya tengo un gran montón de no ir a la iglesia. Hermano, ¿qué es lo que te corroe? Cristo ya hizo muchas cosas por ti, y una de las cosas que Él ha hecho por ti es que te ha prometido que te va a salvar. Si en este mundo hay muchas cosas como errores que nosotros podemos cometer, o algunas cosas que a nosotros, por ejemplo, nos atañen,
ya sean deudas o conflictos familiares o cualquier otra cosa que a nosotros nos puede llenar de tristeza. Eso, hermanos, no nos tiene que preocupar. ¿Saben por qué? Porque desde el primer momento en que ustedes aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, Él mismo dice en su palabra, es más, creo que Pablo es el que menciona esto, que a nosotros nos sienta junto con Él en lugares celestiales, hermanos. Desde el primer momento en que usted acepta al Señor Jesús, no por la promesa de que usted va a ser salvo, hermano, sino porque usted le ama como padre, como un hijo ama a su padre. Por eso, hermano, es que usted va a una iglesia. O por eso es porque usted, incluso cuando va a la iglesia, no creo que usted, el que me esté viendo o el que esté escuchando este mensaje, no creo que usted vaya a la iglesia a criticar al hermano que está a la par, o a la persona que está al frente predicando, o a la persona que deja que los niños corran en el piso de la iglesia, ya adentro o en el atrio, no sé. No sé si usted va a eso a una iglesia, porque si usted va a eso a una iglesia, déjeme decirle que usted no va porque usted ama a Cristo, sino que usted va porque quizás usted se cree mucho más que los demás. Incluso también podría ser porque usted piensa que estando dentro de la iglesia, usted está siendo salvo. Déjeme decirle que la iglesia no es la que le salva, hermano. La iglesia no es la que le salva. Una iglesia de 4 paredes no le puede salvar. Lo que le salva es la promesa que ha hecho Cristo para cada uno de nosotros. Eso sí le salva. Pueden haber millones de iglesias en todo el mundo, hermano. Millones y millones. Y otra cosa, yo no estoy diciendo que todos los caminos que se ha plasmado el hombre llevan a Cristo. Porque muchas de las cosas, muchos de los requisitos que ha puesto el hombre para que aquel ser humano llegue a Cristo, muchos de los requisitos ni siquiera los que los ponen los cumplen. Incluso cuando hay una persona que él desea casarse, yo estoy de acuerdo pues en que Cristo dijo pues que hay que enseñar y hay que bautizar a las personas, ¿verdad? Y luego pues si los dos están bautizados, pues ese es el requisito que pone la iglesia, después que se casen. Pero es que, hermanos, el matrimonio es un mandamiento también dejado por Dios. Y eso está en el Antiguo Testamento. Dice que el hombre pues dejará a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer, dice. Entonces, pero yo no veo en ninguna parte donde me diga primero bautizate. Simplemente dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, pues y se va a unir con su mujer. Una sola mujer. Entonces hay muchas cosas que pone el hombre, ¿verdad? Por encima, incluso a veces, de la palabra de Dios. Y como les dije anteriormente, no me crean todo lo que yo estoy diciendo. Simplemente analicen, indaguen, vayan a la Biblia. Cualquier Biblia que tengan, léanla y vean si realmente lo que se está transmitiendo en estos temas es correcto. Pero según la perspectiva que yo tengo de lo que veo en las Escrituras, hay muchos requisitos que el hombre ha puesto incluso para que una persona sea salva. Imagínense, hay muchas iglesias que dicen, vaya, después de que has creído en Cristo, tenés que diezmar, tenés que ofrendar, no tenés que comer de esto, no tenés que comer de lo otro, tenés que vestirte así, tenés que vestirte asá. Hermanos, déjenme decirle que todas esas cosas, incluso si nosotros las agregamos a nuestra vida cotidiana, nos vamos a dar cuenta que cuando vemos a nuestro alrededor, ni siquiera las personas que le toman el voto a usted cumplen con esos requisitos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Es muy sencillo.
Una persona puede estar dando esos votos a otra persona y la otra persona puede estar levantando la mano y diciendo, sí, amén, lo voy a hacer. Pero la persona que le está tomando el voto, adivinen qué, dentro de ese templo va a estar definida como una persona cristiana. Pero luego, cuando sale de esa puerta para afuera, adivinen qué, se convierte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Es simple, la persona no está viviendo conforme a Cristo, conforme a la libertad que da Cristo. Él está demostrando algo, al igual que los fariseos hacían. Simplemente los fariseos eran las personas más mejor vestidas, hermanos. A ellos les gustaba que las personas cuando los veían los alabaran y les dijeran, oh, ese santo que va ahí, esa persona tan pero tan encumbrada, la cual explica las escrituras. Son sabios, son escribas, son personas que Dios los tiene así de esa manera. Incluso, no sé si en su iglesia o donde usted se congregue pasan estas cosas. Cuando a una persona, por ejemplo, como yo, digamos, supongamos, ¿verdad? Que yo esté en un seminario, yo les esté dando un seminario y yo diga algo, ¿verdad? Que a usted como que le acelera el corazón y comienza a aplaudirme a mí. Comienza a aplaudirme a mí. ¿Qué cree que está haciendo usted, hermano? Usted está encumbrando a la persona. Le está llenando de ego, de orgullo, hermano, al hacer eso. Eso no se debe de hacer. Es imposible, hermano, que una persona que esté yendo a una iglesia sea una persona perfecta. Sea una persona llena de toda la santidad de Dios. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros está dentro de este cuerpo, está dentro de este caparazón. Entonces, cada uno de nosotros tiene que aprender a ver a Jesús en las Escrituras. En todas las Escrituras, hermano. Si usted ve a Cristo en todas las Escrituras, usted no se va a llenar de oscuridad, sino solamente de luz. Porque en las Escrituras hay muchas cosas que en un púlpito no se las van a decir, hermano. En ningún momento. Hay cosas que cada uno de nosotros tal vez se las han contado, las han leído, pero incluso nosotros tenemos a bien a veces de leer cosas que a nosotros nos chocan en nuestra cabeza cuando las leemos en las Escrituras. No sé si a alguno de ustedes le choca cuando dicen las Escrituras que es Dios el que manda matar a niños, ancianos. No sé si le choca a usted eso. Pero para mí, hermano, viéndolo desde el punto que vio Cristo las Escrituras y viéndolo desde el punto que Él vino a mostrar del Padre, más bien el carácter del Padre que Él vino a mostrar acá a la tierra, déjeme decirle que ese que mató a todo ese montón de personas solamente porque no le adoraban, déjeme decirle de que no es Dios, el Eterno, el que hizo eso. El ser humano tenía en su mente un Dios manifiesto como un Dios de la guerra, hermano. Un Dios que si usted no le alaba, lo terminaba matando, hermano. A lo largo de la historia, si se han fijado ustedes, y aquí tal vez diga algo pues que está fuera de lugar, pero tengo que mencionarlo. Pero a lo largo de la historia nos han metido en nuestra cabeza a un Dios que está enojado con nosotros. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que un Dios que dice la Biblia que es amor y que tampoco puede entrar en ira y que tampoco puede matar porque su ley dice no matarás? La pregunta es esta. ¿Cómo es posible que la Escritura diga eso allá en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es posible que diga esas cosas? La respuesta es sencilla. Dios es cierto, inspiró toda la Escritura, de eso no hay duda, pero usó a hombres con errores,
a hombres imperfectos, a hombres con un lenguaje imperfecto. Yo, por ejemplo, no puedo hallar una palabra que demuestre cómo es que Dios disciplina a una persona. La Biblia dice que azota al que tiene por hijo, pero ni siquiera esa palabra demuestra lo que es el amor que tiene el Padre para con nosotros. Yo no veo en la parábola del hijo pródigo a un padre azotando a su hijo porque malgastó todo el dinero de la herencia que le tocaba. Esa tercera parte que le tocaba la malgastó y el padre no le reprochó nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que salva a la persona? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, ese hijo pródigo, cuando se recordó del amor que tenía el padre para con él regresó a su casa. Y el padre, en su eterna misericordia, viene, sale corriendo y se le lanza al cuello y lo abraza. Lo recibe como un hijo. Y el hijo decía: yo voy a ir allá para que me reciba como uno de sus criados. Pero no, el padre lo recibe como a uno de sus hijos, porque él es su hijo. Estaba lejos. Y él mismo dice: estaba muerto y él ha vuelto a la vida. Hermanos, son los lazos del amor del Padre los que le salvan a usted. Ese amor, hermanos. Muchos dicen: es la sangre de Cristo la que tiene poder. Hermano, no es la sangre de Cristo la que tiene poder. Y disculpen por lo que voy a decir. Es el amor de Cristo el que tiene poder. Muchos dicen: por la sangre de Cristo. No, digan: por el amor de Cristo estoy aquí vivo todavía. Es el amor que entregó Cristo al dar la vida por sus hermanos. Él mismo dice en su palabra: no hay mayor amor que este, en el que un amigo dé la vida por otro amigo. Estoy parafraseando porque no me puedo muy bien lo que es el versículo. Pero hermanos, solamente les digo esto: es Cristo el que les salva. Y no hay ninguna condición, hermano, que Él le ponga para que llegue a los pies. Vamos a leer otra cita, hermanos. Se encuentra en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11. Hoy voy a ir un poco rápido porque no me quiero alargar mucho, no les quiero quitar demasiado tiempo. Pero está en Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11, hermanos. Y dice la Escritura: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio. En la ley Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Qué maravilloso, hermanos. Solo fíjense en esto. Esta mujer, según la ley de Moisés, tenía que ser apedreada. Yo les pregunto, ¿la ley de Moisés tenía poder? ¿Tenía poder la ley de Moisés sobre el ser humano? Miren, hermanos, hay un misterio, lo cual es el misterio de la impiedad. Porque hay misterio de la piedad y hay misterio de la impiedad. En el misterio de la impiedad se aprende de que
En el Antiguo Testamento, la muerte tenía potestad sobre el ser humano. Era la muerte la que gobernaba al ser humano. Y quien lleva muerte cargando es el mismo enemigo, hermanos. Si ustedes se fijan, hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, hubo una persona que recogió leña en el 7º día. Y adivinen qué, el pueblo no hallaba qué hacer con esa persona. Lo encontraron en un 7º día donde no se podía trabajar. El mandamiento decía que no podías hacer ninguna obra, pero a esta persona la encontraron recogiendo leña. ¿Pero recogiendo leña para qué? La Biblia no explica eso. Pero la congregación no sabía qué hacer, ni Moisés sabía qué hacer. Y la Biblia dice, adivinen qué, que fue Dios el que tomó la decisión para matar a esa persona. Yo, hermano, estoy en desacuerdo con eso. Porque aquí veo que Cristo me está mostrando a un Dios que no es ese Dios que me muestra el Antiguo Testamento. Pero usted me va a decir, bueno, pero es que Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Claro. Pero ¿quién ha distorsionado ese nombre, hermano? ¿Quién es el que ha distorsionado o ha manchado lo que es el carácter de amor del Padre? ¿Adivine qué? Satanás es astuto. Satanás puede manchar, o más bien ha manchado el nombre y nos ha hecho creer que el asesino más grande de la historia, adivinen quién es Dios. Él queda absuelto de todo lo que ha hecho. Eso nos ha hecho creer el enemigo. Y viene Cristo acá. Los hombres estaban en lo correcto, porque la ley de Moisés eso decía, que una mujer encontrada infragante en adulterio tenía que morir siendo apedreada, hermano. Tenía que morir siendo apedreada, según la ley de Moisés. Pero viene Cristo, en su gran amor, con unas palabras dulces, les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Hermanos, ¿a cuántos hermanos usted le ha lanzado piedras dentro de la iglesia? O dentro de la congregación, dentro del templo donde usted se congrega. ¿A cuántos hermanos? ¿A cuántos hermanos usted le ha lanzado una piedra diciendo, vos sos más injusto que yo? Vos no mereces estar aquí. Has estado fuera demasiado tiempo. ¿A cuántos, hermanos? Si todos estamos en la misma condición de pecadores, necesitamos de Cristo. Nosotros, cada uno de nosotros necesita de Cristo. No hay nadie que diga, no necesito de Cristo. Y el que lo diga, hermano, déjeme decirle que está pecando de mentiroso. Porque todos en esta tierra necesitan de Cristo. Lo único que falta es que todos, pero todos reconozcan que lo necesitan. Si usted no lo ha reconocido todavía y está viviendo una vida prácticamente de limitaciones, no estoy diciendo esto para que usted vaya y peque deliberadamente, hermano. No, estoy diciéndole que usted viva su libertad en Cristo. Eso es lo que estoy diciendo. Si usted cree en Cristo, persevere. No le estoy diciendo para que gane la salvación, para llenar un requisito. No, hermano. Perseverar no significa servir en iglesia. Adivine qué es perseverar. Perseverar significa como que usted copie algo y lo lleve a la práctica. Y Cristo dio demasiados ejemplos en la Biblia para que nosotros nos pongamos en práctica. Es algo precioso el seguir lo que es el Evangelio de Cristo y verlo desde su perspectiva. Y eso nos va a abrir la mente más a nosotros para que nosotros tratemos de una manera diferente a nuestros semejantes, con una luz diferente, y que vean ese carácter que Cristo mostraba a las personas cuando Él se acercaba a ellas, hermano. ¿Ustedes creen que no sintió una gran paz esa mujer cuando Cristo le dijo, ni yo te condeno? Era el único ahí que podía condenar a esa persona, pero ni siquiera él se atrevió a proferir juicio ni condenación para esa mujer. Casi lo mismo que dice allá el ángel que supuestamente peleaba, ¿verdad?, con Satanás por el cuerpo de Moisés. Cuando la Biblia menciona la palabra pelea, hermano, entre seres espirituales,
No se imaginen que estén con espadas, ¿verdad? Y quedándose duro y todo. No, hermano. Cuando dice pelea la Biblia, es una pelea como de ideas. Yo te digo y vos me decís. De eso se trata esa pelea espiritual, la cual pues el ángel del Señor hace con Satanás por el cuerpo de Moisés. Hay muchas cosas, hermanos, que debemos de entender y solamente las vamos a entender por medio de la luz que Cristo vino a dar. Vamos a ir a otro texto, lo cual está en Lucas capítulo 7. Yo siempre los invito pues a que lean la Biblia, lean, hermanos, para eso es la Biblia. Si usted no puede leer, busque a alguien que pueda, hermano, y que se la lea. Es algo hermoso escuchar palabra de Dios. Comience por los evangelios, comience por ahí, léalos todos, y cuando ya tenga esas palabras de Cristo en su corazón, entonces vaya al Antiguo Testamento y comience a estudiarlo. Solo así va a entender muchas cosas que antes usted no entendía porque estaban en oscuridad. Solo Cristo le puede dar luz. No soy yo el que le da la luz, sino que Cristo es el que le da la luz. No se confunda. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Desempolve esa Biblia, hermano. Hay muchos que me dicen, usted es loco para decir las cosas, ¿no? A mí me gusta que la gente pues se sienta cómoda al momento pues de estudiar las Escrituras. No estoy bromeando, ¿verdad? Pero de un modo u otro, pues algunas personas se sienten más atraídas, ¿verdad? Por aquella persona pues que gana su confianza. Eso es lo que hacía Cristo siempre, en todo momento. Ganar la confianza de las personas, y cuando la ganaba, incluso esa persona terminaba diciendo, venga a comer a mi casa. Quiero recibirlo con gozo, con alegría. Así que, hermano, vamos a leer Lucas 7 del 36 al 50. Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50. Es algo largo el texto, pero lo vamos a tratar de leer un poco rapidito para que no les quite demasiado tiempo. Lucas capítulo 7 versículos del 36 al 50. Dice que un fariseo rogó a Jesús. Imagínense lo que acabo de decir. Un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, se puso detrás de él, a sus pies, y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies, y a enjugarlos con el cabello de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí, si éste fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca, que es pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagarle, perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón respondió, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ve a esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré, ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, como sus muchos pecados le han sido perdonados, ella ama mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hermanos, la palabra fe es algo que no se ve, hermano. Según el libro de Hebreos, dice que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. ¿Qué es lo que no se ve, hermano? ¿En qué cree usted? ¿Puede ver usted su fe? No.
¿Sabe por qué? Porque esa fe es Cristo. Esa fe que esa mujer había puesto, no la había puesto en todos los que estaban ahí a su alrededor, la había puesto en Cristo. Y esa mujer no por decisión propia llegó a los pies de Cristo, sino que el Espíritu de ese Dios tan amoroso la movió a que llegara a los pies de Cristo. Y desde ese momento, adivinen qué pasó, esa mujer no se separó, hermano, de Cristo. En ningún momento, incluso cuando Él estaba en la cruz, esa mujer allí estaba consolando a la otra María. Así nosotros, hermano, cuando menos nos pasa, adivinen qué pasa. Nosotros, en vez de acercarnos más a Cristo, nos separamos de Él. Cuando nosotros tenemos una consecuencia, en vez de acercarnos a Cristo, nos separamos de Él. Hermano, Cristo nos llama, está siempre con los brazos abiertos. Él siempre está dispuesto, hermano. Así como el padre de esa parábola del hijo pródigo está con los brazos abiertos, esperando a que el hijo llegue a casa. Y ni siquiera espera a que el hijo llegue, sino que sale corriendo a abrazarlo, hermano. Así está Cristo siempre cuando usted se equivoca, hermano. No se equivoque. No se equivoca, hermano. No es un pastor de iglesia, no es un sacerdote el que le va a perdonar sus pecados. Es Cristo el que le perdona. Y adivine qué, no es Él el que le condena. Puede condenarle medio mundo a usted por lo que hace, por lo que incluso no ha hecho. Hay personas que incluso le ponen sobre la cabeza de algunas personas a cosas que ni siquiera han hecho, hermano. Pero realmente, hermano, usted debe de fijarse en lo que Cristo quiere para usted y no en lo que las personas quieren para usted. Muchas personas pueden desearle maldición a usted, pueden maldecirlo a usted. Pero Cristo solamente desea que usted sea bendecido, hermano. Atienda eso, reflexione sobre lo que Cristo quiere para usted. Él vino a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia. Él vino no a condenar al mundo, sino a traer salvación al mundo, hermano. Cuando dice mundo, esa palabra abarca todo el mundo, todas las personas que han existido en toda esta tierra, hermano. Con esto ustedes me van a decir, bueno, pero que Dios no puede salvar a todos. Pero ¿y si Dios quiere? Usted se va a oponer a eso. Ame a las personas, hermano. Cristo nos puso una pero preciosa trampa. La trampa que nos puso es una hermosa trampa. Yo le digo así porque digo yo, wow, esta cosa nadie la puede hacer, pero quien la haga es bienaventurado. Él dijo que oráramos por nuestros enemigos. Qué preciosa trampa. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo voy a orar por un asesino o una persona que ha violado a un hijo mío o cualquier persona que me haya hecho daño? ¿Yo cómo voy a orar por ella, hermano? Cristo oró por las personas que le hicieron muchas cosas. Cristo oró por las personas que le habían escupido. Cristo oró por las personas que lo azotaron. Cristo oró por las personas que lo levantaron en esa cruz. Cristo oró por las personas que llevaron a voto para que lo crucificaran. Incluso Él dijo al Padre, si Él lo dijo, hermano, créalo. Si Él lo dijo, créalo, hermano. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Cristo lo estaba pidiendo con una fe inquebrantable, hermano, yo le aseguro, hermano, que todas esas personas que lo han crucificado o que lo hicieron pedazos, hermano, incluso aquel que lo vendió, yo le aseguro que tiene una oportunidad. En Cristo tiene una oportunidad. Por más que una persona me diga a mí, Judas Iscariote no puede ser salvo. Si Cristo pidió que sus pecados fueran perdonados en esa cruz, hermano, porque Él dijo que no sabía lo que hacían, y se lo pidió directamente al Padre, déjeme decirle que esas palabras yo las creo. Si Dios decide perdonarlo, ¿quiénes somos nosotros para decirle, vos estás equivocado? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, tú estás equivocado, Él no merece estar aquí? Ahora háganse la pregunta,
¿quién de nosotros merece estar en ese reino? Ninguno de nosotros merece. ¿Saben por qué? Porque según Pablo, todos hemos caído de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de esa gloria. Así que nadie tiene derecho, ni porque haya estado en una iglesia por años, nadie tiene derecho a estar ahí. Nadie, pero nadie. Por eso es que se llama gracia, hermano. Por eso es que se llaman buenas noticias. Porque esas personas, hermano, a las cuales Cristo vino y las sanó, no las sanó por gusto, hermano. Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted viene y revisa los evangelios, usted va a ver un ejemplo donde Jesús sana a 10 leprosos. Él no les pregunta, mira, ¿has bebido? Él no les pregunta, mira, ¿tomas alcohol? ¿Comes cerdo? O sea, cualquier cosa de esas. Él nunca le preguntó nada a esas personas. Simplemente vino y por su fe los sanó. Pero adivinen qué pasó. Muchos de esos leprosos, fueron 10, pero 9 de ellos se fueron. Solamente uno se quedó ahí. No para decir, yo merezco estar aquí, sino para decirle, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por haberme sanado. Esas son las palabras que usted debe de tener en su corazón cuando usted se acerque a una iglesia. No vaya a criticar a una persona por lo que hace o no hace. Vaya a darle gracias a Dios, a ese Dios lleno de amor. Porque Él sí se merece ser alabado, no las personas. Dios sí se merece ser alabado. Vamos a ir a la última cita, hermanos. En Lucas 23. Esta cita es conocida, hermano. Vamos a ir a la última cita para ya ir finalizando. Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Y ahí vamos a ir finalizando. Lucas 23, del 39 al 43. Lucas 23. Repito varias veces, hermanos, porque hay veces que pues se mete alguien pues y no sabe, ¿verdad?, cuál es la cita que estamos tocando. Vaya, Lucas 23 del 39 al 43. Y dice la escritura de esta manera. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios, tú que estás en la misma condenación? Ya vamos a averiguar por qué es que este ladrón le dice al otro ladrón esto, con respecto a temer a Dios. A la verdad nosotros padecemos justamente, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este hombre no hizo ningún mal. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hermano, noten algo. Yo les hago una pregunta. Este ladrón, después de haber recibido a Cristo, después de haberle pedido que se acordara de él en el reino de los cielos, ¿se congregó? Yo con esto no le estoy diciendo no se congregue, sino que estamos hablando de las condiciones que el ser humano pone para que usted sea salvo. Jesús no le dijo, mira, te voy a bajar de esta cruz y te vas a tener que ir a bautizar. Y después de eso vas a tener que perseverar. Voy a hacer este milagro para que todos lo vean. Es bien extraño que Jesús no toma la decisión de bajarlo de esa cruz. Él tenía el poder para hacerlo, ¿sí o no? Yo creo que sí. Más de algunos de ustedes va a estar de acuerdo conmigo. Jesús tenía el poder para bajar a los dos ladrones y hacerle ver al otro ladrón que estaba a la par también que él tenía el poder incluso de bajarse de esa cruz. Pero no lo hizo. Él simplemente escucha al ladrón. Así como escucha al ladrón, así le escucha a usted. Todas las cosas que usted le pide al Padre por medio de su Hijo, Él está escuchando, hermano. Él está escuchando siempre.
Lo que pasa es que nosotros no nos creemos que somos hijos de Él. Él sí se cree, hermanos, que Él es nuestro Padre. Él sí cree que es nuestro Padre. Pero nosotros no creemos que Él es nuestro Padre. Nosotros no creemos que nosotros somos los hijos de Él. Y por eso a veces flaqueamos y ni siquiera tratamos la manera de pedirle a Él las cosas que necesitamos. Viene Jesús y en la parte, perdón, no es Jesús, es el ladrón, el que le está cuestionando. Dice, uno de los malhechores crucificados lo insultaba, le estaba diciendo, bueno, si tenías el poder de sanar a otros y de incluso de levantar de los muertos a otros, ¿por qué no te levantás? Pues eso le estaba diciendo. Levántate, incluso hasta volando puedes salir de aquí. Salvate a vos mismo. Esos eran insultos prácticamente. Pero aquí viene lo que quería yo mostrarles. Pero el otro lo reprendió diciendo, ¿aún temes a Dios? Tú que estás en la misma condenación. Aquí incluso este ladrón que prácticamente se arrepintió porque Dios lo movió a arrepentirse, él tiene una concepción de Dios prácticamente errónea. Él piensa que es Dios el que le puso en esa cruz para ser muerto. Y déjeme decirle algo. Tampoco Cristo fue puesto por el Padre en esa cruz. Quienes pusieron a ese Cristo en esa cruz, a ese Cristo que usted conoce y yo conocemos, fueron los hombres. La ira de Dios no era ira de Dios. Era la ira de los hombres la que puso a Cristo en esa situación. Pablo dice estas palabras. Si se hubieran dado cuenta de las cosas que ahora vemos, ellos no hubieran crucificado al Rey de Gloria. No lo hubieran crucificado. Si se hubieran dado cuenta de que Él venía a mostrar un reino diferente a la tierra, en el cual Él no venía a condenar a la tierra, sino a salvarla. Si se hubieran dado cuenta de eso, no lo hubieran crucificado. Pero sus ojos estaban velados, su orgullo no los dejó ver y terminaron crucificando al Eterno. Él tenía una concepción de Dios errónea, ya mencioné esto, tenía una concepción de Dios errónea. ¿Por qué? Sencillo. En el Antiguo Testamento dice que si usted no guarda los mandamientos, usted va a ser maldecido. ¿Pero maldecido por quién? ¿Por Dios o por Satanás? ¿Por quién va a ser maldecido usted? Hágase la pregunta en su casa. ¿Por quién es maldecido usted? ¿Por Dios o por Satanás? Porque yo que sepa, según las Escrituras, Cristo nunca condenó a ninguno. Y si dice que Él es la imagen del Padre, y que si a Él lo vimos, incluso creo que a Tomás creo que le dice, si me habéis visto a mí, has visto al Padre. ¿Qué le quiso decir con esas palabras a Tomás? El carácter que has visto en mí es el mismo carácter que tiene el Padre para con sus hijos. Ese carácter es el que vino a mostrar Cristo aquí a la tierra. Y este ladrón tenía una concepción diferente. Pero aunque tuviera esa concepción diferente de lo que era Dios en su corazón, adivinen qué hace Jesús. Jesús no le dice, mira, ¿por qué tenés esa concepción de mí? ¿Por qué tenés esa concepción de mi Padre? No le dice nada de eso. Simplemente le dice en el versículo 43, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Después de que él, las palabras que le dijo el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él solamente le responde directamente, estarás conmigo en el paraíso. Tiempo futuro, hermano. Y gracias al Eterno nosotros hemos conocido, por lo menos, a Cristo, parcialmente. Lo conocemos parcialmente, en algunos sentidos, porque no nos damos la tarea de investigar, no en los hombres, sino en las Escrituras, con respecto a su vida, a su ministerio, y también
a ese misterio de la piedad, el cual Él vino y se hizo carne aquí en la tierra para mostrarnos el amor que Él nos tenía. Hermanos, hasta acá llega este mensaje. Espero que usted reflexione. Si usted ve algún requisito para ser salvo, puedo decirle que existe solamente uno, y es el que usted crea en Jesús, y nadie lo mueva de esa creencia, hermano, ni siquiera su propia religión, que no lo mueva. Usted crea en Él como único y suficiente Salvador, y usted va a ser salvo, así como Pablo le dijo a ese carcelero de Filipos: vas a ser salvo tú y tu casa al creer en Cristo. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Vamos a hacer una oración final para quedar despedidos. Si puede usted, pues haga lo posible por orar también junto a mí. Y si no, pues solamente cierre sus ojos en reverencia al Eterno para poder orar juntos, hermanos. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias por esa infinita misericordia. Sabemos que no conocemos toda la verdad. Apenas y conocemos quizás el 1% de todas las cosas que tú has mostrado, Señor, para que nosotros aprendamos de tu carácter y de tu amor, Padre. Te damos gracias porque siempre estás con nosotros en las buenas y en las malas. Aunque nosotros seamos hijos rebeldes, hijos que no merecen ser tus hijos, tú estás ahí, Señor, siempre esperando a que nosotros lleguemos por influencia tuya a tus pies. Gracias, Padre, por atraernos con lazos de amor hacia ti. Te damos gracias también por el mensaje que siempre nos prestas a través de tu Sagrada Escritura, Padre. Hay muchas cosas que todavía no entendemos, pero las vamos a entender cuando tú nos enseñes y nos enseñes en verdad. Y eso va a ser cuando estemos junto a ti. Ahí va a ser donde nos corrijas de un gran montón de errores que teníamos, tanto doctrinalmente como también todas las cosas que les dijimos a las personas aquí en la tierra. Tú las vas a corregir de una manera correcta y concisa, que no va a tener ningún argumento que valga, Padre. Solamente tu palabra, porque por tu palabra vivimos, Padre. Y así vamos a vivir eternamente junto a ti, por tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hasta aquí llegamos. Dios les bendiga a todos y que pasen buenas noches.